Bueno, volviendo de nuevo a la ¿cómo se llama? Ahora sí, a la esclerosis múltiple. De nuevo tenemos cosas interesantes que comentar. Cuando nosotros estamos con un paciente y nosotros lo vemos la primera vez, y esto nos pasa a todos en la consulta, nosotros estamos acá. Y aquí nos pasan dos cosas. Que el paciente, hoy día el paciente es un paciente informado, es decir, ya viene con una resonancia que le dice sospecha, esclerosis múltiple, enfermedades melinizantes. Yo no sé cómo serán los neuroradiólogos acá, pero en nuestro país son tremendamente alarmistas, lo cual lo hemos cambiado, porque ya el paciente viene angustiado. Pero tú no sabes qué decirle. Si esta va a ser una forma benigna, el próximo brote va a ser en muchos años, va a ser una forma remitente, recurrente, muy activa, va a entrar en una fase secundaria progresiva, o después de este brote va a ser una forma primaria progresiva. Y esto nos hace que nosotros en esta etapa estemos muy atentos y seamos lo más objetivamente posible con estos pacientes. La historia cambió el año 95. Yo me acuerdo, y a todos ustedes les ha pasado cuando eligieron la neurología como especialidad, que el resto de los colegas que iban a ser cirujanos, obstetras, pediatras, cualquier cosa, le decían, pero ¿tú qué vas a ir a hacer a la neurología? De hecho, hoy en día ha habido una revolución. El accidente vascular prácticamente se maneja como un ataque cardíaco. Es decir, hoy día la dinámica, lo que estaba hablando con Jorge acá también, igual que en mi país, es distinto. Es decir, allá se llama código azul, no sé cómo le llamarán acá, pero llega un código azul y todos corren y el paciente en media hora ya está casi con trombolisis. Bueno, con la esclerosis múltiple estamos en stand-by, hasta que en el año 95 parten los primeros interferones. Antes habían algunos que se están usando, pero en forma seria, el primer interferón, que fue el betaferón, y después hemos tenido una cantidad enorme, prácticamente uno nuevo, dos nuevos por año, y cambió absolutamente el menú de manejo de la esclerosis múltiple, y la dinámica, y en un primer momento estábamos felices con darles algo. Después, mira, que disminuyera un poco la enfermedad, pero hoy en día estamos buscando algo que pare la enfermedad. Y esto también lo hace el paciente. El paciente cuando viene, y viene mucho más inquisitivo, doctor, tuve otro brote, la resonancia, siguen apareciendo lesiones, cambiamos la terapia, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos con los pacientes y les decimos que esto es una enfermedad no tan complicada, que en el fondo son brotes, que hay tratamiento, nos olvidamos que esta enfermedad mata. Y uno ve distintos estudios y los pacientes muchas veces los perdemos. Yo no sé si la experiencia será igual, pero los pacientes cuando entran en secundaria progresiva, después dejan de consultar. No nos ven a nosotros ni a ningún otro médico, se van a la casa. Y ahí después uno los ve en silla de ruedas. Hace poco me tocó una paciente que estaba en el supermercado y le pregunté, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y de estas cosas que uno te estás controlando, qué sé yo, le pregunto, porque, no, doctor, no. Esto se paró, quedé en silla de ruedas, no me ha traído más brotes, no se controla. Pero estos pacientes siguen un curso que no es muy bueno. Este es un estudio muy interesante, María Troiano, en Italia, que sin complicarse con los laboratorios vio quiénes eran tratados y quiénes no eran tratados. Y vio que la probabilidad de que los pacientes se complicaran en su discapacidad era distinta entre un paciente tratado y no tratado. Y si nosotros seguimos así, en el riesgo de que progrese o no la enfermedad según los parámetros que uno quiera, sea el tratamiento precoz o tardío, se marcaba una diferencia. Es decir, un paciente ya tratándolo, estamos en otro escenario. La pregunta es con qué tratarlo. Y el otro concepto interesante es un estudio que se hizo en Lyon y que lo hizo con Favreau, y que yo creo que marca una cosa muy interesante que a nosotros nos tocó vivir en Chile. Que los pacientes en la primera etapa, si tienen una forma progresiva, una forma en brote, prácticamente corren en carriles separados. Esto como atletas que están corriendo en lugares separados. Pero cuando llegan a la escala de discapacidad de 4, de ahí para adelante corren juntos. Es como que fueran dos atletas, uno muy rápido, uno muy lento, y llegan a ese lugar y como que corren juntos. ¿Y por qué esto yo les decía que en nuestro país fue tremendamente importante? Porque en la época en que no se financiaban estas terapias, en la época que el costo era tremendamente, si realmente cuando uno le decía lo que costaba una terapia y la gente te decía no lo puedo pagar, etcétera,
nosotros mismos le bajamos el perfil a la enfermedad. Entonces ya no era una enfermedad mortal ni invalidante, sino que mire, usted no está tan mal, se recuperó con los corticoides del brote, quédese tranquilo, etc. Y cuando nosotros ya veíamos que el paciente estaba con trastornos de la marcha, que es la capacidad de 4, decíamos, ahora lo vamos a tratar, porque ahora usted realmente está mal. Y en ese momento para adelante las terapias no funcionaban, o funcionaban muy poco. Entonces al final era muy frustrante para nosotros y para los pacientes, porque le estábamos dando una terapia que veíamos que no servía, y el paciente que ahora estaba gastando una cantidad enorme de dinero que no tenía y no servía. Y los sistemas de pago decían, bueno, ok, ahora que nosotros lo estamos tratando, este remedio no sirve para nada. Entonces conceptualmente eso nos generó un problema. Por lo tanto, hay un punto de quiebre en los pacientes. Y de hecho, si uno lo ve con las distintas terapias, hay un punto de quiebre. Llámelo daño axonal, o un punto de inflexión, pero desde ese punto la enfermedad sigue un curso distinto. Por lo tanto, en todos estos estudios buscando eficiencia, se buscó por lo menos que los pacientes estuvieran libres de brote, ya olvidémonos de progresión, resonancia, todo. Y hubieron dos que se desmarcaron, que fue el interferón beta 1A subcutáneo, 3 veces a la semana, el Revif, y el betaferón, que mostraban un grado un poco mayor que los otros en mantenerlos libres, no que disminuyeran, mantenerlos libres, es decir, sin brotes. Pero llegó un concepto que fue distinto, y que es el que se maneja hoy día, que es el concepto de NEDA, que le llaman, que es sin evidencia de actividad de enfermedad. ¿Y de dónde viene esto? ¿Ustedes saben de dónde partió este concepto? ¿Alguien me lo podría decir? ¿De qué especialidad médica? Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién llega primero a un servicio de urgencia? ¿Un infarto al miocardio o un paciente con una hemiplegia y un accidente vascular? ¿Y por qué? Algo muy simple. ¿Por qué si uno de ustedes, imagínense en este momento, Dios no lo quiera, uno tiene una molestia al pecho o siente que está hormigueando todo el lado derecho? ¿Quién se para inmediatamente y se va? El infarto. ¿Pero por qué? Porque duele. ¿Quién de ustedes, si en este momento está con un dolor dental, estará muy interesante la charla del doctor Barahona, pero se para y se va al dentista ahora de urgencia? Y quienes partieron con este concepto fueron los reumatólogos, porque los pacientes con artritis reumatoidea le dijeron, doctor, no queremos más dolor, no me venga con que me duele menos, que un poquitito menos, se me hincha menos, no quiero más dolor. Y los reumatólogos fueron los que partieron con el concepto de NEDA, y que en el fondo significa no brote, no progresión, no resonancia. Alguien podría decir, bueno, este es el criterio de cura. Vámonos despacio. El primero que puso el dedo en la llaga fue el Tysabri con el natalizumab, y ellos vieron que tenían un 37% que estaban libres de enfermedad. Miren los porcentajes, libre de brote, libre de progresión, pero para que estos conjugaran, un 37% lograba esto. Y de hecho, los pacientes que partieron con Tysabri fueron los primeros que dijeron, por fin, y lo que nos decía a nosotros, por fin, doctor, me está dando un remedio que sirve, porque sentían que paraba la enfermedad. Después esto se hizo con el fingolimod, y ellos llegaron a un 33% libre de enfermedad, 70% en relación a los brotes, 82% a lo que es discapacidad, 90% a las lesiones captantes de gadolinio, 51% a las lesiones de T2. Y esto es un estudio que se presentó en el ECTRIMS ahora en Boston recientemente, hace un par de meses, de un grupo de Harvard, y que hicieron el NEDA, pero lo hicieron con las drogas inmunomoduladoras clásicas. ¿Y qué creen que pasó? Miren que lo interesante. 46% de los pacientes cumplían el criterio de NEDA de un año. Entonces uno dice, volvamos para atrás a los interferones entonces. Pero miren lo que pasó. El paciente lo seguían a los 2 años y esto bajaba 27%. Y uno lo seguía a 7 años y era solo 7,9%. Por lo tanto, si bien es este el criterio, hay que mirarlo no a corto plazo, a largo plazo. Por lo tanto, en relación a este tipo de terapia, habitualmente cumplen
a los 7 años casi al 10%. Es lo que nosotros llamamos responder. El otro día llegó una paciente con Copaxón que llevaba unos 8 o 9 años con la terapia y estaba estupendo. Entonces, todas estas terapias tienen responder y es como cualquier terapia, es que lo que pasa uno con toquemos la epilepsia, 1000 medicamentos. Y uno a veces tiene, yo me acuerdo una vez que llegó una paciente mayor con fenobarbital, que no la había visto yo creo que en 10 años. Señora, está tomando fenobarbital, estaba espectacular. Y muchos de esos pacientes uno les corta la terapia y vuelven a tener crisis. Entonces, hay responder a terapias que uno ha dejado de lado, fenitoína, etc. ¿Ya? Por lo tanto, en el fondo, si uno empieza a ver, las distintas terapias tienen efecto. Y esta es una revisión que se hizo en distintas terapias, natalizumab, fingolimod, dimetilfumarato, etc. Y aquí ven los criterios de NEA. Pero lo interesante es que esto también existe con otras terapias. Y una es el mitosantrón. Yo no sé si les pasa acá, pero el mitosantrón, si uno lo infunde muy lentamente, previene, y con la ayuda de un cardiólogo, previene las complicaciones cardíacas. Y las leucemias, si las vigila, también pueden ser controladas. Es decir, el mitosantrón probablemente es un remedio que se puede usar en cualquier parte de América Latina, sigue siendo efectivo, pero lamentablemente requiere de una vigilancia muy estricta y puede serse usado. Y miren los criterios, libres de brote, con el mitosantrón 92% y libre de progresión de enfermedad 70%. Ahora, esto no es que le esté haciendo un reclamo al mitosantrón por toda la toxicidad que tiene, pero hoy día un médico en el lugar más perdido del Ecuador no puede decir que no puede tratar bien una esclerosis múltiple con lo que tiene. Ahora, será más tóxico, tendrá que tener más cuidado, pero lo puede hacer. ¿Ya? Y barato. Y esto lo comentamos hace una semana en una charla que me tocó hacer de esta misma presentación en el sur del país, que se paró un doctor y dijo, por fin, alguien me respalda, dijo, porque en el hospital que él tenía no tenía ninguna posibilidad de otra terapia. Y él llevaba años usando el mitosantrón con todos estos cuidados y había tenido muy buenos resultados. Pero cada vez que él publicaba estos resultados, lo trataban como ya la última especie de la neurología, que cómo este criminal estaba tratando a estos pacientes, y realmente lo estaba haciendo muy bien. Entonces, tengamos cuidado que las terapias antiguas, bien usadas, pueden ser todavía usadas. Ahora, es una droga tóxica que hay que tener mucho cuidado en el manejo y hay que advertir al paciente, pero de todas maneras para que lo vean. Y aquí tenemos un resumen de todos estos trials, y fíjense, yo marqué con 1 y 2 años, es decir, aquí tenemos el caso de natalizumab. Al primer año fue 47%, yo lo que les mostré en esa reseña era 37%, es decir, todos parten en un porcentaje importante, hay que ver cómo siguen, y probablemente lo mismo pase con natalizumab, con fingolimod y con todas las terapias. Pero este es el gold estándar que nosotros estamos apuntando hoy en día. Por lo tanto, este concepto, como le digo, de libre enfermedad, hay que, por eso le puse dolor acá abajo, hay que verlo como en el criterio del reumatólogo, es decir, hay que preguntarle al paciente qué tanto le está afectando su vida diaria esta enfermedad. Y en ese sentido, uno plantea cuándo sería un NEA óptimo. Y en el fondo, si uno lo piensa, es cuando el paciente por lo menos lleve más de 10 años. Porque como vemos, aquí estos porcentajes van bajando y hay que diferenciarlo de lo que es una forma benigna de la enfermedad. Acuérdense que hay pacientes que tienen formas benignas de la enfermedad. El problema es que las formas benignas de la enfermedad son retrospectivas. Y uno va viendo que estos criterios de menos de 3 de escala de discapacidad que se mantienen estables a los 15 años no son mucho más del 10%, es decir, 5 a 10%. Por lo tanto, son muy pocos los pacientes. Y si uno los sigue, estos pacientes realmente son muy pocos. Pero el problema que tienen estas formas benignas es esto, que si uno le hace un estudio neurocognitivo, casi la mitad de los pacientes están complicados. Y es el típico paciente que llega a la consulta, que está aparentemente bien, y el paciente le comenta, oiga doctor, ¿me podría dar una licencia médica porque he tenido problemas en el trabajo? Y empieza con este cuento, y al cabo de 1 o 2 años terminamos jubilándolo. De hecho, antes de venir a esta reunión, uno de estos pacientes, que ustedes lo ven, que está impecable, última resonancia muy bien, no ha tenido brote, éxito en el tratamiento, el paciente, el estudio neurocognitivo ha ido bajando.
y este paciente probablemente lo voy a tener que jubilar porque ya no es capaz de hacer su trabajo. Él es ingeniero y ha tenido serios problemas, trabaja en una compañía minera y ha tenido serios problemas en el trabajo. Entonces, chequear la parte neurocognitiva es tremendamente importante porque ahí nos vemos que hay un porcentaje de pacientes que se desmarca y que parece que estos criterios de NEDA fueran como cumplidos, pero de alguna manera no es así. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros con los pacientes de esclerosis múltiple? Que nosotros pensamos mucho en el Alzheimer, entonces al final casi le hacemos un mini mental test al paciente. Entonces, después de este mini mental test, le decimos, pues señor, usted está perfecto. Y resulta que son dos tipos de deterioro totalmente diferentes. Lo que se ve acá son alteraciones de la atención, del procesamiento de la información. Entonces, va a tener un mini mental test espectacular, pero el paciente no va a ser capaz de cumplir con su trabajo. Y si uno ve la resonancia, esto es una cosa un poco exagerada para marcar el concepto, uno ve que los pacientes se van atrofiando. Por lo tanto, este concepto de parar la enfermedad tiene que incluir los criterios de daño cognitivo y de volumen cerebral. Y si uno ve lo que pasa con las resonancias, muchas veces el paciente tiene una carga lesional que está relativamente estable, pero el paciente se sigue complicando desde el punto de vista cognitivo. Entonces, a veces un cuadro clínico estable es un poco engañoso si nosotros al paciente no vemos la parte cognitiva. Y esto es tremendamente interesante. Esta es una diferencia en la parte inicial de la esclerosis múltiple y la parte tardía. Y esto lo van a entender muy bien con las siguientes diapositivas. Cuando parte la terapia, nosotros tenemos una enfermedad tremendamente inflamatoria. Cuando la enfermedad llega a una fase progresiva, está en una fase que sería como de brasa, es como cuando uno hace un asado. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me encanta hacer asado. Pero el otro día, como ahora las mujeres están modernas, esto de que ellas van a ir a limpiar, lo dicen, no, el asado lo haces tú y lo limpias tú. Yo no sé cómo estarán ustedes en Ecuador, pero en mi país nosotros hemos perdido una cantidad de derechos asignados tremendamente. No, por favor, díganme que están mejor que nosotros, ¿o no? Bueno, entonces yo muchas veces he partido a limpiar las cenizas al otro día y allá hay unas palas especiales que son de estas como de plástico todo. Entonces yo toco un poco la brasa arriba y se ve que está frío. Pongo la pala y empieza a dañarse porque las brasas en el fondo están calientes. Bueno, un poco pasa lo mismo con la esclerosis múltiple. Las imágenes radiológicas y clínicas están apagadas, pero la enfermedad sigue activa. Sigue activa. Y muchas veces el daño cognitivo nos está dando la pista de eso. Y este efecto que está como en compartimiento, lo van a entender muy bien ahora, en que en estas etapas progresivas el daño de la barrera hematoencefálica no es muy marcada y esto se ve muy marcado en folículos ectópicos en los espacios de Virchow-Robbins. Es decir, nosotros que no tenemos un sistema linfático en nuestras cabezas, el sistema nervioso central no tiene un sistema, lo tenemos en los espacios de Virchow-Robbins. Y de hecho se hizo un estudio muy interesante que se publicó en el Brain 2007, y si uno analizaba estos espacios, veía estas formas en las cuales uno veía estas formas, y muchos de estos eran linfocitos muy específicos. Y esto es muy interesante porque el rituximab, que tiene efecto en este tipo linfocitario, tiene muy buena respuesta en esta forma. Y hoy en día, si ustedes ven, hay una cantidad de trabajos mostrando efecto del rituximab en forma secundaria progresiva. Por lo tanto, la enfermedad, cuando ya llega a una forma progresiva o que parece menos inflamatoria, está en compartimientos dentro de los espacios de Virchow-Robbins. Esto lo copié y si aquí hay alguien vascular me va a retar porque va a decir, no, esta es una frase nuestra, el tiempo de cerebro es un accidente vascular. No, también se aplica a la esclerosis múltiple. Y acá están los criterios de Poser y McDonald. ¿Se acuerdan que Poser son dos criterios clínicos? Es decir, uno está esperando el segundo brote, pero a veces el segundo brote viene al año o 2 años después. McDonald, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros podemos tener con la resonancia un brote que sea subclínico. Y si uno ve en síndrome clínico aislado y en esclerosis múltiple, el tiempo que uno demora en hacer el diagnóstico marca la diferencia para este paciente en su pronóstico vital. Y esto lo comprobó muy bien un laboratorio que fue
el que probó las 2 formulaciones de Revif, y a los 2 años tuvo que reformular los de 22 porque realmente marcaban una diferencia tremenda con los de 44 microgramos. El problema está que esos 2 años nunca se recuperaron. Es decir, el paciente que esos 2 años usó dosis baja de interferón no los recuperó más. Por lo tanto, si nosotros con ese esquema de partir muy lento la terapia, esperemos un poco, si no está tan mal, si fueron 2 brotes, si 4 lesiones, etcétera, probablemente a los 2, a los 4 años ya tengamos un cuadro ya irreversible. Incluso el alantuzumab, esta droga tremendamente potente, si uno lo ve en la forma secundaria progresiva que se usaron y en la forma remitente recurrente, la diferencia es totalmente. Es decir, si nosotros usamos tardíamente un medicamento tan poderoso como este, no va a tener los mismos efectos. Y esto es un poco lo que pasa en cáncer. Si uno está en una etapa 4 de un tumor, no es lo mismo que atacarlo con la misma quimioterapia en una etapa 1. Bastante seguro. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que las terapias de primera línea, si bien son más seguras, la eficacia es bastante más modesta, pero las de segunda línea, obviamente que los temas de seguridad y costo-beneficio también tienen su problema. Por lo tanto, hoy en día todas las terapias, aparte del brote y la progresión, están incluyendo el parámetro de atrofia cerebral o parámetros cognitivos. Aquí tenemos un efecto del fingolimod, de su efecto en lo que es atrofia cerebral, pero probablemente como requerimiento para los siguientes trials que salgan, van a tener que estar no solo los brotes, la progresión, sino que en los criterios de daño y compromiso cerebral. Este es como el cuento de los fenicios. A mí me encanta la vitamina D, entonces cuando yo tengo una charla, pongo la vitamina D. La vitamina D es algo muy barato. Lamentablemente hoy día nosotros partimos de nuestros trabajos todos de noche prácticamente a oscuras y salimos del trabajo a oscuras y los fines de semana encontramos que los dermatólogos no nos dejan ni siquiera tomar sol. Por lo tanto, niños, adultos, todos estamos absolutamente deficitarios en vitamina D. Y si los que puedan ir al LACTRIMS, que va a ser la próxima semana en Lima, yo voy a hablar justamente de los factores ambientales en lo que es la esclerosis múltiple, y realmente interesante. Pero a modo de adelanto les voy a contar de que los 2 momentos críticos son en el embarazo y el otro es en la pubertad, en que aquí hay factores especiales que va a ser largo explicárselo, y en la pubertad con los cambios hormonales. Pero, ¿qué pasa en la esclerosis múltiple? Lo que estamos viendo. Si nosotros, porque esto no es llegar y dar o no dar, ¿qué uno hace si un paciente le va a dar fierro? ¿Qué es lo primero que ve? Si tiene anemia o ve la ferremia. Bueno, aquí pasa lo mismo. Acá uno se ve que el paciente tiene menos o más de 50 nanomoles por litro, ve si le va a suplementar o no, que es una dosis bastante aceptada. Y uno ve que el paciente sobre o bajo esta dosis tiene una posibilidad de transformarse en esclerosis múltiple totalmente distinta. Es decir, si esto fuera una terapia nueva, hoy en día la estarían publicando en todos los congresos. Si uno ve, por ejemplo, efectos en atrofia cerebral, en brotes, etcétera, se marca la misma diferencia. Es decir, hoy en día uno puede medir el nivel de vitamina D del paciente y si está bajo sobre 50 nanomoles por litro, uno debe suplementarlo. Porque hoy en día hay un efecto potenciador a la terapia. Esto no implica que ustedes usen vitamina D en vez de otras terapias, sino que vitamina D más la terapia que están usando. Pero si el paciente no le están dando nada y tiene un déficit de vitamina D, se está haciendo todo absolutamente mal. Por lo tanto, hoy en día, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reducir la inflamación, pero también ver todos los factores que sí tengan que ver con la protección. Bueno, en este trabajo, aquí hay alguien conocido, aquí está Patricio Abad, fíjate, y aquí estoy yo. Este fue un esfuerzo que se hizo el año pasado para resumir un poco los criterios de manejo de la esclerosis múltiple. Esto es un poco lo que ya venía haciendo Mark Friedman en Canadá y era aceptado a nivel mundial, pero la idea era extrapolarlo un poco a la realidad latinoamericana. Y un poco era para ver un poco los factores de riesgo-beneficio. Tenemos eficacia, seguridad, tolerancia, costo de los medicamentos. La realidad nuestra es totalmente distinta a la europea o americana. Es decir, tenemos problemas de costo de medicamento, acceso a medicamentos, etc. Por lo tanto, se hizo una especie de criterios para poder nosotros transformarnos en sastre. Es decir, poder hacer un criterio de terapia como un sastre, un traje a la medida.
Y dentro de estos criterios habían, obviamente, la forma clínica, los brotes y todo, pero también había ver la severidad de los brotes y la velocidad de progresión de la enfermedad. ¿Y qué se definía como una severidad en un brote? Que tuviera más de un brote moderado o severo, que requiriera de corticoides o hospitalización, que afectara la vida diaria, que tuviera factores, dominios funcionales alterados, que tuviera un compromiso motor, cerebeloso, de tronco importante, que tuviera compromiso esfinteriano. Pero introdujimos el concepto de disfunción cognitiva, que tampoco se estaba considerando mucho y que era un factor determinante. Había que considerar la respuesta de la recuperación a los 6 meses, la edad del paciente, el sexo, los hombres, y si son hombres mayores, y además afroamericanos tienen una evolución mayor. Por lo tanto, eso nos ayuda a elegir terapias más eficientes, porque si tenemos una forma que ya va a evolucionar de forma más agresiva, tenemos que anticiparnos. Entonces, el esfuerzo de esta reunión no era juntar estas cosas y complicarle la vida a los neurólogos, porque cada vez que uno hace esto y uno lee estos papers, dice otro más veces. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, resulta que esto tiene 3 finalidades muy grandes. Un poco ordenar cuáles son los pacientes y subclasificarlos, determinar un poco la terapia y los criterios de cambio de terapia. Y tercero, también una protección médico-legal en el fondo de que estamos haciendo las cosas en forma correcta. Y criterios radiológicos, si habían más de 2 o nuevas lesiones que captaban gadolinio o 2 nuevas lesiones de T2, en relación a la escala de discapacidad, si eran 2 puntos en la escala de discapacidad, es decir, nosotros nos permitía que si estamos frente al paciente, tener por lo menos criterios de decir esto no está funcionando bien o esto está funcionando mal. Y por lo tanto, se llegó a una especie de esquema en el cual podríamos determinarlo. Ahora, por ejemplo, si uno ve acá, uno puede partir una terapia con interferón. De hecho, es la realidad que tienen ustedes hoy en día. Hasta el momento creo que ustedes tienen Gilenya, si no me equivoco, y los interferones y Copaxón. Es así, ¿no es cierto? Sí. ¿Copaxón no? Ya. Entonces, bueno, se ve que las terapias clásicas siguen estando, pero lo que sí ocurre que la optimización, si es que hay una adecuada o falla de tratamiento, uno debe cambiar. A nosotros nos pasaba que había médicos que estaban con una terapia, 1 o 2 años que el paciente tenía brote, seguía la progresión y seguían con la terapia. Esto yo encuentro que es como si alguien tuviera una infección urinaria y va al doctor y le dice, sigamos con la terapia, pero dice, doctor, yo estoy yendo 10 veces al baño, la orina sale de mal olor. No, yo creo que este es el adecuado. No, ¿qué es lo que uno hace? Le hace un urocultivo y ve a qué antibiótico es el que es específico. Bueno, acá nosotros no tenemos un urocultivo, pero sí tenemos estos criterios que nos ayudan a decidir si los brotes son importantes, si la severidad de los brotes o la progresión de la enfermedad. Y ahí uno tiene todo un algoritmo en el cual uno puede diferenciar si uno puede cambiar dentro de las terapias tradicionales o usar terapias de mayor potencia. Una de las cosas interesantes que en este esquema yo creo que va a haber que cambiarlo y que lo conversé hace un par de semanas con el doctor Giovannoni en relación al uso que plantea de alemtuzumab, que probablemente en pacientes que tengan formas graves de la enfermedad vamos a tener más terapias de inducción. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay pacientes que parten muy graves con la enfermedad y ustedes usan cualquiera de los inmunosupresores casi desesperado porque ya no saben qué darle y el paciente realmente entra en otras circunstancias y ahí puedes usar probablemente un interferón, teriflunomide, fingolimod y va a tener otra respuesta. De nuevo esto va a cambiar, por eso le digo, esta forma, este esquema va a cambiar y probablemente vamos a tener una tercera rama acá que cuando esta respuesta sea subóptima o veamos que los criterios de la enfermedad son muy agresivas, probablemente tengamos terapias de inducción. Por lo tanto, para terminar, y en honor a la hora, el cansancio, la sed y el hambre, diríamos que la esclerosis múltiple no es una enfermedad benigna, para nada. Yo cada vez cuido mucho las palabras cuando parto, tampoco la idea es asustarlos, pero tampoco contarles una mentira. Los pacientes hoy en día son tremendamente críticos, recién con Jorge estábamos hablando en nuestro país, es impresionante cómo el aspecto médico-legal está influyendo y el paciente cuando uno no le dice la verdad, después le dice, doctor, usted me dijo que esta enfermedad no me iba a causar problemas y mire, yo estoy con estos problemas. Entonces yo creo que también un mensaje es cuidar las palabras y ver en qué situación de la enfermedad está. Si el paciente de una forma muy agresiva, uno también tiene que adecuarse un poco a esa forma de terapia.
hay que tratarlo lo más precozmente posible. Quizás demorarse en el diagnóstico un poquitito más, pero una vez que uno tiene el diagnóstico y está claro el diagnóstico diferencial, lo más efectivamente posible. Por eso habla de este traje a la medida. No hay una terapia estándar, va a depender mucho del paciente. Cuando el paciente tenga una pobre recuperación de los brotes, tenga una progresión, probablemente considerar terapias de inducción en estos casos, porque con las terapias clásicas uno va a ver que eso va hacia un desastre, cualquiera de ellas. Y que nosotros estamos muy acostumbrados a esta enfermedad a tratar la inflamación, pero probablemente los criterios que vengan hoy en día, los siguientes trabajos y los siguientes años estén más enfocados a la neurodegeneración de la enfermedad. Este es un aviso que me encargaron, ¿eh? El próximo año va a ser el Congreso Mundial de Neurología en Chile, va a ser entre el 5 de, no, aquí me equivoqué, entre el finales de octubre y el 5, creo que 29 de octubre y 5 de noviembre, finales de año, en Santiago para los que estén interesados. Santiago ha cambiado mucho, una ciudad muy moderna. Nosotros echamos de menos lo colonial, realmente uno va al centro histórico, realmente nosotros hemos transformado más en una ciudad europea, pero realmente es una ciudad que lo está esperando y con los brazos abiertos. Muchas gracias. Yo creo que hay dos cosas que uno podría rescatar de tu segunda charla como un mensaje para los estudiantes residentes que están aquí. Uno que es una cosa estudiar la historia natural de la enfermedad y otra es estudiar la esclerosis múltiple con tratamiento de modificación. Y tú nos has dado un cuadro excelente en ese sentido. Yo creo que lo que hay que entender muy bien es que cuando uno tiene un menú de posibilidades, cada paciente tiene que ser perfectamente adaptado a esas opciones que tú tienes en tu país. Creo que hay que entender muy bien también lo que es la terapia de escalonamiento. Yo creo que después de Poser a McDonald, esa es la enseñanza al final de cuentas. Si un paciente un rato de esos camina muy bien, pero que comienza a tener no solamente recaídas, sino quizá lesiones nuevas en resonancia magnética, atrofia óptica en resonancia, perdón, atrofia cerebral, o que tenga daño cognitivo, es suficiente criterio para escalonar en la medicación y cambiar. Y entonces aquí te hago una pregunta en la terapia de inducción. Un par de casos con una respuesta espectacular a mitrosantona, en pacientes que iban mal, que iban con recurrencias y de repente paras todo lo que había, mitrosantona, y el paciente se estabiliza perfectamente bien. El tema es, después de mitrosantona o ciclofosfamida, ¿cuánto tiempo tendrías que esperar para tratar de volver a un inmunomodulador o simplemente lo observas y el tiempo te irá diciendo qué es lo que pasa? Eso no está claramente determinado, ¿eh? Y yo creo que ese va a ser uno de los temas que vamos a tener que sentarnos a conversar. Yo creo que probablemente en una siguiente reunión, ya como ya se hizo la parte, porque armar todo esto fue muy duro porque había que juntar mucha información, pero yo creo que en eso vamos a tener que determinarlo, porque algunos pacientes uno ve que quedan bien y no necesitan otra terapia, y otros pacientes que ve uno que sigue con cierto grado de actividad. Yo creo que eso está por verse. Yo creo que cada paciente es un mundo distinto. Hay pacientes que uno podría decir que con la terapia de inducción basta, pero como esta es una enfermedad crónica, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, probablemente cuando pasa un par de años, estos pacientes vuelven de nuevo a presentar. Lo que nos ha pasado, por ejemplo, mucho es pacientes que llevan 5 años con una terapia cualquiera, cualquier interferón, el que ustedes quieran. Lleva 5 años, el paciente dice, doctor, ¿hasta cuándo? Mire, yo estoy bien, la resonancia, no he hecho daño cognitivo, estoy bien y todo. Y uno suspende gradual, lo que tú quieras. Voy a decir 99%, porque el 100% es como dejarle poco espacio a las excepciones. Todos remiten y parten nuevamente con la enfermedad. Incluso nos ha pasado pacientes que remiten con una enfermedad peor que la que estaba anterior. Entonces, ese tema no está resuelto. El tratamiento a la larga de esta enfermedad es crónica. Yo creo que la esperanza que hay ahora es cuáles son los factores protectores e inductores de la enfermedad, que probablemente por ahí podamos también ayudar a que la enfermedad, llámese la vitamina D, los factores protectores ambientales. Yo tengo una teoría que los cambios en la alimentación y en los cambios en el desarrollo han influido mucho en esto. Nosotros hoy día
Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo cada vez que inicio la clase, yo soy profesor encargado de un curso de neurociencia en la Facultad de Medicina, y yo por un ejercicio personal, como me dedico a este tema, le pregunto a ustedes, de los que están presentes, levanten la mano, ¿quién tiene una itis? Conjuntivitis, rinitis alérgica, cualquier itis benigna. 50%. Eso es aberrante. Si la gente se muriera o se enfermara gravemente, eso sería aberrante. Y antiguamente eso no era más de un 5 o 10% en el peor de los casos. Entonces, todas las enfermedades autoinmunes han ido aumentando por factores externos. Entonces, yo creo que también es una variable que vamos a tener que controlar. Yo creo que una vez que la enfermedad se determina, es una enfermedad crónica de por vida, y hay que tratar de buscar la terapia más efectiva y que a la larga logre, como le decía, parar la enfermedad. Pero no es una tarea fácil, porque cuando estos criterios los vemos en el corto plazo, quedamos muy contentos con las terapias. Pero cuando lo vemos a largo plazo, vemos que este espectro de pacientes respondedores se va acortando bastante. Yo creo que tenemos mucho por aprender en la esclerosis múltiple, hay que estar atentos. Cada paciente es un paciente distinto. Yo siempre he dicho que cada paciente, no tengo ninguno igual a otro. Y como le digo, más que médico uno se transforma en un sastre, termina ir acomodando el saco, como dice, el traje a la medida del paciente. Y ahí es nuestra tarea, es decir, prácticamente tenemos que estar encima de los pacientes. Muchos pacientes a veces, la secretaria lo está llamando a control, de repente dirán, pucha, el doctor pesado que no me deja tranquilo, que está encima mío. Pero en el fondo es para mantenerlo justamente bajo control y usar la mejor terapia. Yo creo que se van a ver enfrentados cada vez más a más casos de esclerosis múltiple en los años, y es lo que hemos estado viendo en toda América Latina. Y probablemente todos estos factores ambientales, mejor diagnóstico, mejor conocimiento de la enfermedad, están influyendo todo. Pero en todas partes del mundo esta enfermedad va en aumento. En los países desarrollados que tienen tasas altas de esclerosis múltiple, en Canadá ya lo demostraron. Y esto aumenta principalmente mucho más en el género femenino, es decir, el número de mujeres es mucho más alto que de hombres con esclerosis múltiple. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucho que aprender de esta enfermedad. ¿Qué opinión tiene de la estenosis o insuficiencia venosa como etiología de la esclerosis múltiple? Mira, el grupo de ¿cómo se llama?, de Buffalo, que trabaja muy bien, hizo un estudio muy detallado y se concluyó que no tenía una relación. Es bien interesante el tema cuando uno lo ve, pero aparentemente es más consecuencia que causa-efecto, ¿eh? Parece que sería como una consecuencia de la esclerosis múltiple más que un causal. Y ahí se vio en un estudio randomizado bien hecho que no había una relación. De hecho, varios pacientes en mi país se operaron y los resultados no fueron buenos.